una de las verdades más preciosas para nuestra fe. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 31. Así que póngase cómodo, siéntese bien y acompáñenme. Voy a leer desde la versión Reina Valera. Dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Váyame en oración. Padre, nos acercamos a vos, Señor, como el Rey, Creador del universo, que sostiene nuestras vidas en sus manos, Señor. Nos acercamos con reverencia, con temor y con temblor, pero al mismo tiempo con el consuelo, Padre, de que todo está en tus manos, Señor. Te pido, Señor, que las ansiedades y preocupaciones que agobian nuestro corazón, Padre, puedan ser puestas en tus manos, Padre, y descansar en que tenés el control para así, Señor, en este rato, así como levantamos nuestras voces y nuestras manos para adorarte, Señor, también adorarte por medio de escuchar tu palabra, Padre, por medio de ver tus obras, Señor, y cuán grandes sos. Te pido, Señor, que los corazones, Padre, que van a escuchar esto, Señor, sean sensibilizados a la verdad, Señor, a tu verdad. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Amén. Entonces, pienso esto de una manera. Hay gente a la que le gusta ir a un museo, hay gente a la que no le gusta ir a un museo. En nuestro país, debido al legado indígena que tenemos, hay muchísimas colecciones de piezas de barro, cerámica y piedra. Póngase a pensar en eso. Barro, piedra y cerámica. Algo que en sí mismo no tiene valor, pero que un arqueólogo recogió de la tierra, lo restauró, lo limpió, estando al lado de lombrices, estando al lado de desechos, lo restauró y lo puso en una urna de exhibición en un museo. Su esencia, la esencia de ese valor cambió. Pasó de estar en un mugroso suelo a estar en el centro de una sala, alejado del alcance de todas las manos de las personas, porque tiene tanto valor
que no se puede tocar. Personas que de todo el mundo pagan los tiquetes de avión y las entradas del museo para caminar por esos pasillos con un cuidado especial de admirar esas piezas. Alguien cambió su valor, redimió ese objeto de su sucia naturaleza a una mucho más significativa. Esto pasa con los creyentes en Cristo Jesús. Peor que las piezas de la naturaleza amorosa, porque al menos esas piezas no actúan, nosotros sí. Y de la misma manera el Señor nos sacó de donde estábamos, con su sangre, con su propia sangre, nos limpió y ahora nuestra esencia cambió radicalmente por estar en Cristo. Ahora sí tenemos valor ante el Padre. Esta es la justificación. Nosotros, siendo pecadores, pero al estar unidos a Cristo por creer en Él, podemos acercarnos a un Dios santo que va a su Hijo en nosotros, siendo justos, pero al mismo tiempo pecadores. Tenemos que ser justificados para poder ser salvados. ¿Salvados de qué? Del poder del pecado, de su esclavitud. No queremos ser esclavos del pecado, que en la eternidad estén lejos de un Dios santo. Por eso es que necesitamos la salvación y solo por medio de Cristo Jesús podemos llegar a ella. Nosotros pensamos en general que somos buenos, pensamos que somos valiosos por nuestros propios esfuerzos. Consideramos que nuestro actuar es el que hace que el Señor nos vuelva a ver y nos dé su agrado. Sin embargo, ante el Señor, sin la fe en Jesucristo, no hay agrado para con nosotros. Nuestras obras son vacías. Son obras que buscan el reconocimiento de nosotros mismos, de los demás, o inclusive a veces buscan el reconocimiento del Señor, pero se alejan del único medio que el Señor ha puesto. El único medio que el Señor ha puesto para que nosotros le agrademos es Cristo Jesús. Hoy tengo un propósito y es animar y consolar, mis hermanos. Tengo el propósito de traerles ánimo y consuelo a reconocer que el ser humano es incapaz de salvarse y agradarle al Señor por sus propios esfuerzos y a descansar que solo mediante la obra de Cristo podemos hallar justicia. No se preocupe si en algún momento se siente exhortado, se siente regañado. También viene el consuelo, pero tenemos que ver la verdad por donde es. Para tener mayor comprensión de lo que Pablo está desarrollando en esta carta, en la carta a los Romanos, tenemos que entender que desde hace un par de secciones, desde hace un par de capítulos, Pablo viene hablándole directamente a los judíos. Desde el capítulo 2 viene desarrollando la idea de que estos hombres han puesto cargas y han puesto añadiduras a lo que el Señor demanda de los creyentes. Este grupo, los judíos, se jactan o se enorgullecen de cuán piadosos y santos son, porque ellos sí cumplen la ley y la cumplían al pie de la letra. Pero Pablo los va a exhortar, los va a regañar, porque los judíos le están exigiendo a los demás el cumplimiento de sus tradiciones como si fueran necesarias para alcanzar la salvación. Se refiere específicamente al acto de la circuncisión, cuando Pablo está diciendo que al final no importa si la circuncisión es física, es en el corazón. Ahora, en este lado de la historia, nosotros podemos comprender que la fe en Cristo Jesús es esa señal del que ha nacido de nuevo. No es nada físico, no es nada externo. Y Pablo va a argumentar su idea central a lo largo de esta porción de la carta. El justo vive por la fe y por la fe nada más. Los judíos, al no tener fe, siguen comportándose como injustos. Y ahora los que son justos son los que creen en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y por eso mi idea central hoy es, mis hermanos, que siendo injustos, somos tratados como justos, aunque no lo merecemos. Pero el Señor nos ha dado la fe en la obra de Cristo y por eso no hay de qué jactarse, pues es su obra, por gracia. Entonces hoy meditaremos en 3 aspectos de ser justificados por la fe. El primero es que somos justificados por fe, aunque no lo merecemos. Y vamos a ver los versículos del 9 al 18. Nada más recordar que Pablo se estaba dirigiendo directamente a los judíos, cuyo pensar era que la tradición y las obras de la ley, guardar estas cosas, era lo que les daba a ellos su salvación. Veamos cómo es que Pablo expone claramente, de manera explícita, la naturaleza del hombre.
No necesitamos de una clase de antropología para poder entender que la naturaleza del hombre es malvada. Póngase a pensar hoy cuando se levantó y en el momento que está acá, en el tiempo que ha transcurrido, cuántas veces perdió su paciencia, cuántas veces se frustró, tal vez en el camino, cuántas veces se molestó con alguien de su casa porque lo atrasó o algo no salió como usted quería, algo usted esperaba y le puso a alguien una exigencia y nada más no se cumplió y usted reaccionó ante eso. Eso es pecar en contra del Señor. Nosotros tenemos que entender que la naturaleza que nosotros tenemos es malvada. Y el versículo 9 nos va a dar la entrada a esto. Cuando Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de judío a judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Responde casi con una pregunta retórica, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No es por ser judío, no es por ser gentil, el terreno está parejo, todos están bajo pecado. Pero Pablo es estratégico en cómo expone esto, porque Pablo va a argumentar cada una de estas cosas diciendo como está escrito en versículo 10, como está escrito. Y si algo tenemos que tener claro, y si algo tenemos que tener presente, es que estos judíos conocían la palabra al derecho, al revés, de arriba para abajo. Todo lo manejaban, inclusive memorizado. Y en medio de eso, él les va a decir como está escrito, es decir, como ustedes lo saben, no hay justo ni aun uno. Y esa es la primera afirmación que Pablo hace. Esta no es una novedad para los judíos, pero siempre la leyeron con distancia. Siempre la leyeron como ellos eran los justos, no ellos eran los injustos. Pablo se asegura de que sean judíos o no sean judíos, aquí se va a referir a judíos y a gentiles, a judíos y a no judíos, se va a asegurar que ellos puedan ver su condición sin Cristo. Pablo lo que hace con esta introducción a su argumento es nada más emparejar el terreno. Los judíos creían que estaban en la montaña, estaban más cerca de esa santidad, pero Pablo dijo, no, 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 en ninguna manera, nadie está por encima de nadie, todos están bajo pecado. Y empieza a desarrollar versículos. Todo lo que vamos a ver son citas del Antiguo Testamento que Pablo hace para que los judíos tengan un reconocimiento de lo que ellos ya saben, lo que ellos ya conocen. Cuando dicen no hay quien entienda, ¿qué es lo que no pueden entender? No pueden entender los misterios de Dios, no pueden entender la bondad y misericordia del Señor de dar a su Hijo para salvación, para justificación. Dios buscó entre los hombres a ver si había uno sensato y no encontró ninguno. No hay quien busque a Dios. Desde el momento en el Edén, cuando Adán cae, no hay relación con el Señor. El que busca es el Señor. Adán, ¿a dónde estás? Después de caer se escondió, después de pecar se escondió. El que busca es el Señor. Por eso la afirmación, no hay quien busque a Dios. Nosotros le damos la espalda al Señor cuando estamos en nuestro estado natural. Sin Cristo, sin el Señor, no hay quien vaya a buscar a Dios. Es una actitud o un carácter que es repugnante ante el Señor. Versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cita el Salmo 14 diciendo, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que Pablo está desarrollando es esta realidad del carácter del hombre. Un carácter que nada más busca lo propio, sus pasiones desenfrenadas, lejos del Señor. Y claramente como consecuencia de buscar estas pasiones le va a dar la espalda al Señor. Un carácter que le detesta. Alguien que es incapaz de hacer lo bueno. Lo bueno es la voluntad del Señor. Y se desvió de lo que fue el plan del Señor para su voluntad. Luego en el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Por qué un sepulcro abierto? ¿Qué es esta ilustración? ¿Qué es esta imagen? Póngase a pensar en eso. Un sepulcro, el contenido, un cuerpo descompuesto, desagradable. Y ese es el adjetivo o esa es la descripción que se le da a la garganta del hombre. Sepulcro abierto es su garganta. No es
lo que está fuera del hombre, lo que lo contamina, es lo que está dentro del hombre, lo que le contamina es su propio corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Todo eso podemos ver como el Señor Jesucristo habló de estas cosas. La condición del hombre interna es caída, es en pecado, es lejos del Señor. Y utiliza esta ilustración, inclusive el Señor Jesucristo, cuando se está refiriendo a los fariseos y a los escribas, y dice que son como sepulcros blanqueados. El interior es horrible, pero por fuera, con su vida aparentosa de piedad y de santidad, claro que parece ser un sepulcro blanqueado. Es lo más irónico. Aunque sea blanqueado, no puede esconder el contenido tan terrorífico que hay ahí. Engaña, ¿cómo? Porque hay mentira, porque hay doble moral, porque hay doble ánimo, porque hay doble discurso, porque se dice una cosa y se hace otra. Y ese es el veneno de áspides, de serpientes que hay debajo de la lengua del hombre, debajo de sus labios. Y en el versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. La boca que está llena de maldición y amargura es la boca que en vez de glorificar al Señor con lo que ha hecho su creación, más bien la maldice, como lo decía Santiago 3 en versículos 12, hablando sobre cómo la fuente que debería de brotar agua dulce termina brotando agua amarga, porque se alejó de la voluntad del Señor por la creación de ese hombre, para glorificarle y más bien terminó maldiciendo. Pasamos a ver el carácter del hombre, a ver su manera de hablar, y llegamos a los versículos 15 al 18 y vemos simplemente una actitud, una conducta desenfrenada, una conducta irreverente ante el Señor. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, para actuar violentamente, para actuar en contra del Señor. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Pasamos de pecar en lo interno, pecar en lo verbal, pecar luego agresivamente y luego ya estamos completamente desviados. Un caminar que es en ruina, en desesperanza, en miseria. Un caminar sin rumbo. Y es ahí donde el versículo 17 duele tanto. Y no conocieron camino de paz. Porque en Isaías 48 dice, no hay paz para el malvado, para el impío, para el injusto, no hay paz. Una condición de inquietud, porque nada está bien, porque todo está mal. No hay paz lejos del Señor, porque ¿cómo se ve ese caminar de paz sin importar las circunstancias alrededor? Hay una certeza firme de que el Señor tiene el control, y cuando esa certeza firme está ahí, hay paz. Pero cuando se está lejos del Señor, no hay quietud, no hay tranquilidad, no hay paz. Luego en el versículo 18 es probablemente el cierre que Pablo va a dar con estas citas y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una probablemente de las condiciones más desagradables que se denotan en el carácter del hombre natural, que no teme a Dios, que actúa en indiferencia ante su voluntad, en indiferencia ante su ley. Antes de haber nacido de nuevo en Cristo, así caminábamos, sin temor de Dios delante de sus ojos, buscando satisfacer cada deseo interno, cada una de las pasiones que brotaba era satisfecha. Pero cuando está el Señor hay temor de Él. El que no respeta al Señor tampoco respeta a su prójimo. Vemos la progresión que Pablo hace en cada uno de estos versículos. Estos versículos de 10 al 18, Pablo busca estremecer fuertemente al judío. Las palabras que ellos ya conocen son las mismas que les cita para decir, esta es su condición sin Cristo. Este es su caminar sin mí. Estas citas resumen el carácter, la lengua y la conducta del hombre, así como está en pantalla. Cada una de esas tres áreas. Conducta que vamos a poder ver que el hombre se maneja con ignorancia, se maneja con inutilidad, se maneja con opresión, con violencia, con mentira, con engaño, con destrucción. Y finalmente, irreverencia a Dios. Con el versículo 9, Pablo quiso dar a entender que literalmente todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Solo mediante la fe en la obra de Cristo podría existir justificación para alguien así.
¿Cómo vemos esta naturaleza en nosotros? Porque es muy fácil decir, no, yo no he matado a nadie, yo no estoy en la cárcel, yo no he robado, yo no he estafado, ese no soy yo. Ante la ley hay algo que es objetivo. Si yo me salto el semáforo en rojo, soy culpable de saltarme el semáforo en rojo. Me hayan visto o no me hayan visto, yo lo hice. Ante la ley del Señor, si yo peco, yo peco. Esté en la cárcel o no esté en la cárcel. Objetivamente, yo transgredí la ley. Esta naturaleza la vemos en nosotros, porque nacemos y ya sabemos exigir las cosas con gritos, llantos, lágrimas y enojo. Viene natural, porque a los niños hay que enseñarles a compartir, porque nuestro corazón es naturalmente egoísta. De las primeras palabras que decimos son mío, mi juguete, mi carro, mi mamá, mío. ¿Por qué debemos enseñar a usar las palabras y no los golpes? Porque nuestros corazones son naturalmente agresivos. Quieren tanto algo que pueden llegar al punto de agredir. ¿Por qué después de una llamada de atención hay lágrimas? Porque no toleramos la corrección. Hay un orgullo en ese corazón que no puede recibir la corrección. ¿Por qué debemos enseñar a esperar? Porque hay impaciencia en nuestro corazón que quiere las cosas ya sin importar qué. ¿Por qué debemos enseñar a tener una buena actitud cuando las cosas no salen como se desea? Porque el corazón quiere controlar. Los niños ponen con los brazos cruzados y una trompita porque están indispuestos con lo que pasó. Nos vemos muy distantes a esos niños, pero ese pecado todavía está en nosotros. En nuestro crecimiento debemos de aprender a ser generosos, aprender a comunicarnos con palabras suaves, aprender a reaccionar a la corrección sin enojo. Debemos aprender a actuar con mansedumbre, con humildad, a tener una actitud gozosa. Dígame, por favor, que lo puede ver. Esas cosas se tienen que aprender porque lo natural no es eso. Lo natural no es eso. Y si tienen niños en la casa, si tienen niños cerca, inclusive aquí en la iglesia, podemos ver expresiones de eso. Lo natural es lo que brota y lo que se aprende no es lo natural. Lo natural es obedecer los deseos de la carne, los cuales vienen con nosotros desde nuestro nacimiento. Entonces es aquí donde nosotros nos tenemos que hacer varias preguntas para ver sobre esta verdad que se expone en la palabra de la naturaleza del hombre. Y la pregunta primera que nos tenemos que hacer es: ¿qué tanto reflexiono yo en mis acciones? ¿Qué tanto reflexiono en mi actuar? Todo lo que yo hago. ¿Qué tanto me pongo a pensar en lo que yo hice? O como yo lo hice está bien, entonces no hay ningún problema. Luego de pensar en lo que yo hago, es el primer paso para reconocer, no, pero mira, lo que yo hago no está tan mal. Ok, vamos al siguiente nivel. Entonces, ¿con qué intención usted hace lo que hace? ¿Cuál es su propósito al hacer las cosas? ¿Okay? ¿Cuál es su propósito, por ejemplo, al ir manejando con el carro con visitas y no pegarle 4 gritos a la persona que está ahí, pero si estuviera solo, usted sabe que bien lo haría? Mira, es que no pegué los 4 gritos, no bajé la ventana, pero porque iba gente. Mediten por qué hacemos lo que hacemos. Yo cuando peco tengo que ver el estándar bíblico, yo no tengo que ver a los demás. Yo no tengo que ver que yo no peco como tal, yo no peco como tal, yo no estoy en la cárcel, yo no soy tan malo. Eso no es lo que yo tengo que identificar. Yo lo que tengo que identificar es que ese semáforo en rojo yo me lo salté. Y eso es nada más figurativamente. Esa ley yo la transgredí, yo soy tan culpable. Y necesito ser justificado ante el Señor. ¿Estoy viendo yo mi pecado como Dios lo ve? ¿O lo veo como el mundo lo ha llegado a ver y como el mundo lo pinta, que no es algo tan grave? Entonces no lo es. Meditar en estas cosas nos deben de llevar a ver nuestra naturaleza y nada más ir en arrepentimiento al Señor por las cosas que hemos hecho en contra de su palabra. Meditar en nuestra naturaleza debería llevarnos a simplemente reconocer que no somos tan buenos como lo pensábamos. El primer aspecto que vimos es que no merecemos la justificación, y el segundo aspecto que va a estar en pantalla dice: somos justificados por la fe en la obra de Cristo. Y aquí viene el alivio, y aquí viene el consuelo. Pero necesitamos consuelo por algo. Es necesario que podamos reconocer que es la obra de Cristo y no la nuestra.
esas obras o esas acciones de las cuales tanto nos enorgullecemos, la palabra que dice en jactancia, que tanto nos jactamos, reconocer que la obra de Cristo nos hace humildes, nos hace reconocer que solo hay un medio que el Señor ha dispuesto para que podamos ir a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Juan 14:6. Y el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, nadie llega al Padre si no es por mí. Reconocer que la obra del Señor nos aleja del frío legalismo que aparenta la piedad, pero que en realidad son acciones vacías. Acciones para demostrar a los demás que yo sí soy santo, que soy bueno. Pero reconocer que la obra de Cristo nos demuestra cuán necesitados estamos. Dicen los versículos 19 y 20. Pero, después de hablar de toda la condición del hombre, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué se refiere con todo esto que dice de todo lo de la ley? Todo lo que dice la ley. Se refiere a todo lo que viene escrito en estos mandamientos en la Biblia. Todo con respecto al pecado que nosotros practicamos. Para que podamos reconocer nuestra naturaleza, tanto gentiles, no judíos, como judíos. Estos judíos que buscaban una ruta única para poder llegar a la salvación, que por cierto no la hay, ellos se distinguían o se distanciaban del resto de las personas como elegidos de Dios, como aquellos que eran moralmente superiores. Estos mismos son los que Pablo dice para que toda boca se cierre, para que no se jacten. La ley habló, la Biblia habló, el pecado del hombre es incuestionable, no hay defensa ante esto. El judío tiene que guardar silencio porque su condición quedó demostrada. Entonces, la pregunta, entonces todo lo que yo hago, las obras, esas acciones que yo hago, ¿justifican? Usted ya puede imaginarse la respuesta. Completamente no. No importa cuánto esfuerzo hagamos para reparar las cosas que hemos hecho. No importa cuántas cosas tratemos de simplemente reponer. Porque nada más para que sepan, el que peca y besa en pata no es un versículo. No es un versículo. El que peca y besa en pata es un dicho para traerse paz. Pero la verdad es que eso es una mentira que nos hemos llegado a creer. No hay cómo empatar. Pecamos. Las obras de la ley no nos traen a nosotros paz. Es imposible que yo no peque, es imposible que usted no peque. Es algo que va a pasar. Simplemente vean el resumen de la ley cuando en Mateo 22 el Señor dice, estos son mis dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podemos cumplir eso? No y no. Tratamos, pero no podemos cumplir eso. Entonces, ¿para qué está la ley? Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Nosotros podemos llegar y pensar que la ley tiene un propósito y demostrar cuán santo es Dios y cuán pecadores somos nosotros. La ley demuestra qué tan santo es Dios y qué tan pecadores somos nosotros. Por medio de la ley se conoce el pecado. Nosotros violamos la ley, fallamos, pecamos. Pero aquí es donde debemos reconocer que la ley, los mandamientos, no fueron dados para seguirlos como un manual. La hermosura de la ley es que demuestra la santidad de Dios y la incapacidad del hombre para poder salvarse. Solo puede ser justificado por la fe. No lo merece, es solo en Cristo Jesús. Y llegamos al versículo 21 y 22, y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, lo que ustedes conocen, judíos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces podemos ver dos maneras de llegar a tener justificación ante el Señor. No se asuste, voy a aclarar eso. Hay dos maneras. O cumple la ley perfectamente, de manera intachable, sin mancha alguna, sin fallar, o se recuesta en la obra de Jesucristo. ¿Cuál es más factible? No podemos cumplir la ley sin mancha, sin tacha. Vemos en el versículo 21 donde dice, pero ahora, después de dar un extenso argumento de la naturaleza del hombre, escuchamos dos palabras que nos traen un alivio, un descanso, pero ahora. Cambio de tema. Pero ahora se manifiesta la justicia de Dios. A pesar de la situación del hombre, a pesar de su naturaleza, a pesar de mi naturaleza, se manifiesta la justicia de Dios. Nadie es justo, pero Dios nos lleva a su justicia. Aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús pueden obtener y van a obtener esa justicia. Esta justicia que ya se había manifestado por medio de la ley y los profetas, esa santidad de Dios, donde Dios declara que Él considera justo al impío, al injusto, que deja todas sus obras de lado y cree en Cristo Jesús y la sangre que derramó en la cruz. Esto es ser justificados, que siendo pecadores, pero al creer en Jesús somos unidos a Él, y ahora cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros y nuestra suciedad, ve a Cristo en nosotros, por ende somos moralmente rectos ante el Señor, porque Dios no nos ve a nosotros, no ve nuestras obras, ve a Cristo en nosotros, y esa es la imputación de su justicia a nosotros. Entonces, ¿qué significa creer en Él? Ya hemos hecho esto en el pasado, pero voy a pedir que lo hagamos de nuevo. Necesito que se despierten un poco. Después de cada afirmación que usted considera que es verdad, le pido que por favor me conteste diciendo amén. Jesús es Dios. Jesús descendió del cielo. Jesús nació de una virgen. Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado y sin mancha. Jesús murió crucificado por sus pecados y los míos. Y a los 3 días, Jesús resucitó entre los muertos. Creer cada parte de la vida de Jesucristo, que su sangre fue derramada por nosotros. Estos siguientes 4 versículos que vamos a ver son las mejores noticias que vamos a poder escuchar en nuestra vida. Puede llegar ahora entre noticias y se acabó la guerra en Ucrania y se acabó la guerra en Gaza. Y esta noticia es mejor. Así se lo pongo. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No me malentiendan, no son insensibles ante las guerras, no son insensibles ante las muertes, pero esta noticia hoy día nos quita cualquier preocupación que nosotros vayamos a tener. Salimos de aquí, chocamos y morimos, pero creemos esto. Estamos en el cielo con el Señor. Vamos a ver diferentes partes del Evangelio. Vamos a ver la causa del Evangelio, el don del Evangelio, el medio del Evangelio y el propósito del Evangelio. En el versículo 23 vemos la causa. Todos pecaron y están lejos de Dios. ¿Cómo se ve esa destitución de la gloria de Dios? Se ve como esa lejanía. A causa del pecado estamos lejos del Señor. Adán fue separado después de tener una estrecha comunión con el Señor. Y esa destitución de su gloria es estar lejos del Padre. Quedó la imposibilidad
de recuperarla por nuestros esfuerzos. Pero llega el versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente, no hay costo, no hay intercambio, no es una transacción, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el don del Evangelio, es un regalo. Ya sabemos qué es ser justificados. Dios nos trata que si fuéramos tan justos como Cristo y lo hace gratuitamente, sin nada a cambio. Esto sucede debido a la que es la redención en Cristo. La redención es esa obra de la sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. El castigo que nos correspondía quedó clavado en la cruz con Él y luego Él resucitó y tenemos vida eterna porque nos dio libertad del pecado. El pecador fue comprado por Cristo mediante el derramamiento de su sangre. Luego en el versículo 25 tenemos el medio, el cómo, la manera en que se ejecutó. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios ya había determinado quién iba a ser la propiciación 700 años antes. En Isaías vemos a donde se escribe sobre Cristo Jesús y los padecimientos que iba a tener. Pueden ver Isaías 53, del 1 al 12. Lo animo a que lo anote y lo vea luego para que pueda ver cómo desde la eternidad el Señor ya había puesto la solución ante este problema. El creyente tiene derecho a acercarse a Dios confiadamente al trono de gracia, dice Hebreos 4. O tiene derecho a simplemente acercarse a tener comunión con Él, como dice en 1 Juan. Tenemos simplemente acceso al Padre por creer en Jesucristo, por la redención que es en su sangre. En su sangre, donde Él en su vida y muerte soportó la ira para que nosotros fuéramos reconciliados. Y todos los pecados fueron pasados por alto en la paciencia del Señor. Y en el versículo 26, cuando dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe en Jesús. Este es el propósito. Manifestó su justicia. Decidió hacerlo de esa manera en la cruz de Cristo, donde podemos ver al Salvador y el sacrificio que hizo para justificarnos a nosotros los pecadores. La justicia solo se alcanza por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay manera más perfecta que ilustrar esto que la cruz por sí sola. Puede pensar en cualquier sacrificio que hayamos visto en las noticias y todo, pero ese era nuestro lugar, los tres clavos, la sangre derramada, los latigazos. Todo eso nos correspondía a nosotros, pero la propiciación fue Cristo. Él fue el que tomó nuestro lugar, por eso es que le llamamos el Mesías, el Redentor, el Salvador. Fuimos nosotros los que violamos la ley, fuimos nosotros los que merecíamos el castigo, pero hallamos redención en Él. Y ahora tenemos que preguntarnos, en estas buenas noticias que conocemos como el Evangelio, que conocemos como la verdad más importante para la fe, creer en Cristo Jesús. ¿Cómo están esas verdades en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo a la luz de una verdad objetiva y no negociable? Eso es porque es, no depende si usted siente el deseo de que sea o no. Cristo murió en la cruz por sus pecados, por mis pecados, aunque usted quiera o no. No depende si hoy me siento con ganas de aceptar que Cristo murió en la cruz. O no depende de aceptar si hoy tengo las ganas de agregarle algo más y decir que además de lo que Cristo hizo, le añado un poco más por si acaso, por aquello, por si acaso. El Evangelio es una verdad que nosotros no podemos negar y el creerla o no creerla determina cuáles van a ser los pasos de nuestro caminar. Van a determinar si usted se va a recostar en la obra de Cristo o va a determinar si usted va a vivir en miedo toda su fe pensando que le tiene que agregar más. A esta verdad no le podemos quitar, no le podemos añadir.
Y tenemos que reconocer que sí, hay una culpa, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero al yo ver esa culpa, me lleva a un arrepentimiento ante el Señor, me lleva a reconocer mi pecado y acercarme al Señor, o me lleva a un rato de autocompasión y dolerme el pecado para después balancear un poco y agregarle para no ser tan mal. Pero si yo veo esta verdad como la que es, sin agregarle, sin quitarle, sí, irresponsable, pero ahora al confiar en Cristo Jesús, puedo descansar en que mi justificación, la justicia que yo recibo, es en Él. Solo hay una manera de agradarle a Dios y es por medio de nuestra fe en Jesús. Ya vimos el primer aspecto y es que somos justificados por fe, aunque no lo merecemos. El segundo es que aunque acabamos de ver que solo la obra de Cristo nos puede justificar. Y finalmente veremos que somos justificados por fe y de nada nos podemos jactar. ¿Por qué es necesario ver esto? Nos enorgullecemos de mucho de lo que hacemos. Trae mucho mérito, mucho reconocimiento. O podemos irnos al otro lado de la balanza y morirnos de la vergüenza por las cosas que hacemos, de lo mucho que pecamos. En ambos de esos dos contrastes algo no está bien porque la mirada está en nosotros, no en la obra de Jesús. Si no puedo alzar la mirada por vergüenza es porque me estoy recostando en mis obras. O si porque tengo tanto orgullo y son mis méritos, no puedo ver a Jesús porque estoy recostando en mis obras. Ambos son los dos contrastes que tenemos que reconocer. No hay jactancia. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice en el versículo 27, si hay algo de qué jactarse, y de nuevo una respuesta irónica, no, no hay de qué, queda excluida. Fuera de la muerte y la resurrección de Jesucristo, no podemos ser salvos, no podemos conseguir esa justicia delante de Dios. No existe base alguna para seguirse jactando de todas las cosas que hacemos. Y dice Pablo en el versículo 28, concluimos pues, básicamente dando a entender, esto se cierra aquí de una vez por todas. Concluimos pues, vamos a cerrar este asunto. La salvación es por gracia, por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Sí, la vida del creyente debe de tener fruto. La vida del creyente debe demostrar que ha sido salvado, que ha sido liberado del poder del pecado, que ya no es esclavo del pecado, sino que es esclavo de Cristo y no hay más libertad que ser esclavo de Cristo. Pero la manera en que actuamos no es el camino para la salvación, es el resultado de la salvación. El hombre no se salva por obras, pero se salva para obras, se salva para actuar en justicia. Y claro que esa es la respuesta que vamos a tener después de ver tanta bondad del Señor. Vamos a querer responderle con una vida que le quiere alabar. Pero esa alabanza no es la razón por la cual Dios nos vuelve a ver. Es la expresión de nuestra respuesta por lo que Él ha hecho. Y el versículo 29 sigue la discusión. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Así como los judíos de alguna manera estaban apropiándose de su Dios como propio, como si fuera un monopolio, dijeron es mío y de nadie más. Pablo responde, no, señores, de los judíos también, no se les puede privar de esta salvación. Dios no hace acepción de personas. Y el versículo 30 dice, Dios es uno para todos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los tradicional y culturalmente judíos, y a los de la incircuncisión, los gentiles que llama el texto. Y luego en el versículo 31 nos va a decir, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. La Biblia, los mandamientos, la ley sí sirve.
fue dada para denunciar el pecado y para establecer los justos para vida eterna. Esta justicia que justifica y declara al justificado ante el Señor como alguien que se pueda acercar a Él. Pablo en ese texto final procede a concluir estas tres ideas. El hombre es incapaz de salvarse, no hay obra que vaya a justificarle, hay un solo Dios, tanto como para judíos como para gentiles, y la ley sí sirve, porque a través de ella vemos el amor de Dios en su esencia. Y ahí llegamos a preguntarnos, ¿de qué cosas nos podemos jactar? ¿O de qué cosas usualmente llegamos a enorgullecernos y sentirnos moralmente superiores? O las cosas que hacemos que nos hacen, bueno, yo sí estoy bien con Dios. Hoy leí en la mañana, sí estoy bien con Dios. Mañana no leo, estamos mal. Eso no se hace por miedo, eso no se hace por terror, eso se hace como un resultado de la bondad del Señor que está en nuestras vidas. No es que hoy siguen en la iglesia, entonces estamos bien. Ahora sí me pueden atropellar, nada pasa. Hoy sube el cielo. No, la justificación es de Cristo Jesús. Nada más, no hay nada que nos podamos jactar. No importa qué tan temprano llegue usted para servir, qué tan tarde se vaya después de haberse dado a todo el mundo. No importa qué tantas cosas haga, no importa con cuántos hermanos hable, no importa todo esto que nuestra cultura nos ha llegado a hacer pensar que nosotros debemos de actuar para poder llegar a ser justos, cuando la justicia es solo de Cristo. Lo podemos decir de la boca para afuera, pero cuando actuamos es otra cosa. Podemos decirlo y decir sí, pero ¿cómo estamos viviendo a la luz de la verdad del Evangelio? Que Cristo fue el que tomó mi lugar y el castigo que yo merecía, Él lo tomó, Él sangró, Él sufrió y ahora ante Dios soy justo. Para que toda boca se cierre. Nada que agregarle a esto. Nosotros podemos descansar en el consuelo de que cuando nuestra fe está en Cristo, no hay nada que podamos agregarle a eso. Todo hombre ha pecado y debe de estar lejos de Dios. El cristiano no puede recostar su seguridad de salvación en las obras que lleva, como lo dice Colosenses, su vida está escondida en Cristo. Hay dos cosas distintas entre justificación y santificación. Somos justificados una vez por todas, un trámite legal que ante Dios hoy día somos justos. En el momento del día que nos vuelva a ver, santificados estamos siendo cada día por medio del Espíritu Santo. Podemos pecar, vamos a fallar, lo más probable, lo más cierto, así como el cielo es azul y el aire que respiramos, es cierto que vamos a pecar y que vamos a fallar, pero estamos siendo santificados cuando creemos en Cristo Jesús y el Espíritu Santo obra en nuestro caminar para que podamos ser más semejantes a Cristo. El problema es cuando creemos que porque pecamos perdimos esa justificación. No es así. La sangre de Cristo es efectiva, quiera o no quiera aceptarlo, cuando depositamos en Él nuestra confianza y creemos en que Él murió por mis pecados, por nuestros pecados. El Señor me ve a mí como alguien moralmente recto y justo y hoy me puedo acercar al Padre sin ningún problema. Y debido a creer a eso, yo puedo actuar conforme a la voluntad del Señor y hacer lo que llaman las buenas obras, pero no son un resultado, no son el medio para la salvación, son el resultado de la salvación. Por eso tenemos una imagen que me gustaría compartir, que es simplemente cómo se ve nuestro caminar. Él tomó mi pecado y Él me dio su justicia. Es así de claro. Pude haberles ahorrado 49 minutos, pero me gusta hablar. Mentira. Pero a lo que voy es así de sencillo. Cuando nuestra fe está en Cristo Jesús, así se ve. Y les comparto la idea central. Dice, siendo injustos, somos tratados como justos, aunque no lo merecemos. Pero el Señor nos ha dado fe en la obra de Cristo y por esto no hay de qué jactarse, pues es su obra por gracia. Si usted tiene preguntas al respecto, por favor acérquese.
la persona que lo invitó o alguno de los pastores, alguien que quiera hablar, puede acercarse a mí, podemos hablar de esto. Es muy claro que nosotros solo podemos reposarnos en la obra de Cristo para ser salvos.